Imagina esto. Estás en medio de una reunión importante, todo parece ir bien, y de repente, alguien en la sala lanza una crítica hiriente sobre tu trabajo. Todos los ojos se dirigen hacia ti, el aire se vuelve tenso y puedes sentir cómo la ira comienza a hervir dentro de ti. Tu primera reacción es defenderte, replicar, tal vez incluso atacar, pero algo te detiene. Te das cuenta de que has estado en este tipo de situaciones muchas veces antes, y lo único que has ganado es una guerra interna, que nunca resuelve nada. Pero, ¿y si en lugar de responder, pudieras quedarte en silencio, mantener la calma y responder con sabiduría? ¿Y si pudieras mirar ese comentario no como un ataque, sino como una oportunidad para practicar el control de tus emociones? Este tipo de situaciones, en las que nuestro equilibrio emocional es puesto a prueba, son más comunes de lo que pensamos. Todos los días nos enfrentamos a momentos en los que, si no sabemos cómo reaccionar, podemos perder nuestra paz interna. Sin embargo, los antiguos estoicos entendían algo que pocos entienden hoy. La verdadera fuerza no radica en la capacidad de reaccionar a los eventos, sino en cómo elegimos no reaccionar. Imagínate por un momento ser capaz de actuar como si nada te molestara. Imagínate tener el control absoluto sobre tus pensamientos y emociones, sin dejar que las opiniones ajenas o los contratiempos te desestabilicen. Esto no es un sueño, es una habilidad que puedes cultivar. Y en este video, vamos a explorar 14 lecciones estoicas que te ayudarán a mantener la calma y el control, sin importar lo que ocurra a tu alrededor. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Juntos, vamos a aprender cómo convertirnos en personas invencibles ante las adversidades de la vida. Lección 1. Controla lo que puedes controlar en la vida. Estamos rodeados de cosas que no podemos controlar: el comportamiento de los demás, las circunstancias externas, el clima, las decisiones de otras personas. Pero lo que sí podemos controlar son nuestras propias reacciones, pensamientos y emociones. Este principio es fundamental en el estoicismo. Los estoicos, como Epicteto, nos enseñaron que nuestra felicidad no depende de lo que sucede fuera de nosotros, sino de cómo elegimos responder a esas situaciones. En lugar de gastar nuestra energía intentando cambiar lo que no podemos controlar, debemos concentrarnos en lo que sí podemos: nuestra mente y nuestra actitud. Imagina que te enfrentas a una crítica en el trabajo o a una situación injusta. Tu impulso inmediato podría ser enojarte, defenderte o buscar venganza. Sin embargo, el estoicismo nos invita a preguntarnos: ¿realmente tengo control sobre la opinión de esa persona o sobre lo que sucedió? La respuesta es no. Lo que sí puedo controlar es mi reacción. Puedo decidir mantener la calma, reflexionar sobre la crítica de manera objetiva y usarla como una oportunidad para mejorar, o puedo elegir dejarla ir y no permitir que me afecte emocionalmente. Este principio nos libera, nos permite entender que el sufrimiento proviene, en gran medida, de nuestra resistencia a aceptar lo que no podemos cambiar. Al aceptar lo que está fuera de nuestro control y enfocarnos solo en lo que podemos manejar, ganamos paz interior y una enorme sensación de libertad. Recuerda, lo único que realmente tienes bajo tu control es tu mente y tu actitud. Si aprendes a manejar lo que está dentro de tu poder, serás imparable. Lección 2. El poder de la aceptación en nuestra vida diaria. Solemos luchar contra las circunstancias, las personas y las situaciones que no podemos cambiar. Nos enfocamos en lo que no está en nuestras manos y nos frustramos cuando las cosas no salen como esperamos. Este comportamiento es en gran parte lo que nos roba la paz interna. El estoicismo nos enseña que la clave para vivir una vida tranquila es aceptar lo que no podemos controlar y centrarnos solo en lo que sí podemos influir. Marco Aurelio, en sus meditaciones, lo expresa claramente: la felicidad depende de tu actitud ante lo que sucede, no de lo que sucede.
Aceptar que hay cosas fuera de nuestro control nos libera de la constante lucha interna y nos permite vivir de manera más serena. Aceptar no significa rendirse ni resignarse pasivamente, sino reconocer que lo que ocurre en el mundo exterior no tiene poder sobre nuestra paz mental, a menos que lo permitamos. En lugar de reaccionar con enojo o frustración ante un contratiempo, podemos elegir la calma y la reflexión. Por ejemplo, si alguien te interrumpe o te critica, en lugar de defenderte o dejar que te afecte, puedes elegir aceptar la situación como parte del flujo natural de la vida. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? En lugar de resistir la situación, explora cómo reaccionar de manera que preserve tu paz interior. El poder de la aceptación nos libera del estrés y la ansiedad que generamos cuando nos aferramos a lo incontrolable. Al aceptar lo que no podemos cambiar, podemos enfocarnos en lo que realmente importa, nuestro propio comportamiento y nuestras respuestas ante lo que ocurre. Esta lección estoica es esencial para vivir una vida más plena, libre de preocupaciones innecesarias. Lección 3. La serenidad ante la adversidad. La vida está llena de desafíos. En algún momento, todos enfrentamos adversidades, desde pérdidas personales hasta fracasos profesionales, pasando por situaciones inesperadas que alteran nuestra calma. En esos momentos, nuestra primera reacción suele ser el miedo, la ansiedad o el deseo de evitar el dolor. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que la verdadera fortaleza no radica en evitar la adversidad, sino en mantener la serenidad en medio de ella. Séneca, uno de los grandes pensadores estoicos, afirmaba: la adversidad es la escuela de la virtud. En lugar de ver los problemas como obstáculos insuperables, los estoicos los consideran oportunidades para fortalecer nuestro carácter y nuestra resiliencia. Las dificultades no son algo a lo que temer, sino un campo de entrenamiento para nuestra mente y nuestras emociones. ¿Cómo podemos cultivar esta serenidad ante la adversidad? El primer paso es aceptar que la vida es impredecible. No siempre tendremos el control sobre lo que nos ocurre, pero sí tenemos control sobre cómo respondemos. Al practicar la serenidad, aprendemos a no dejarnos llevar por las emociones destructivas que surgen cuando las cosas no salen como esperábamos. En lugar de reaccionar de manera impulsiva o negativa, podemos tomar un paso atrás, respirar profundamente y evaluar la situación con claridad. Un ejemplo práctico podría ser cuando enfrentamos una crítica injusta. En lugar de defendernos inmediatamente o dejar que el enojo nos consuma, podemos optar por mantener la calma. Recordemos que lo que otra persona dice de nosotros no define quiénes somos. Así, podemos responder de manera reflexiva y mantener nuestra paz interna. La serenidad ante la adversidad es una habilidad que se cultiva con la práctica diaria. A través de la reflexión y la aceptación, podemos enfrentar cualquier desafío con una mente tranquila y un corazón fuerte. Lección 4. Desapego emocional. El desapego emocional es una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo. Es el arte de aprender a no aferrarse a personas, situaciones o resultados que están fuera de nuestro control. No se trata de ser insensible ni de desconectarnos de los demás, sino de entender que en última instancia, nuestra paz interior no debe depender de nada ni de nadie. Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos, enseñaba que debemos diferenciar entre lo que está dentro de nuestro control y lo que no lo está. Las emociones, los pensamientos y las reacciones de los demás son cosas que no podemos controlar, pero nuestra respuesta a ellas, sí. Practicar el desapego emocional significa aprender a soltar lo que no podemos cambiar y liberarnos de las cargas innecesarias que nos roban la paz. Este desapego no implica dejar de amar o de cuidar a los demás, sino comprender que nuestra felicidad no debe depender de su comportamiento o de sus acciones. La vida es impredecible, y aferrarnos a expectativas o resultados específicos
nos genera sufrimiento. Cuando dejamos ir esa necesidad de controlar lo externo, comenzamos a experimentar una sensación de libertad interna que nos permite ser más resilientes ante las dificultades. Un ejemplo claro de desapego emocional es cuando nos enfrentamos a una relación que ya no nos aporta. Muchas veces, las personas temen soltar lo que conocen, aunque esa relación ya no los hace crecer. El desapego no significa huir o evitar, sino reconocer que, al igual que las estaciones del año, algunas relaciones cumplen su ciclo y deben terminar para dar paso a nuevas oportunidades. El desapego emocional es una práctica diaria, un recordatorio de que nuestra verdadera paz viene de dentro, no de lo que sucede afuera. Aprender a soltar es aprender a ser libres. Lección 5. La importancia del momento presente en el ajetreo de la vida diaria. A menudo nos olvidamos de lo que realmente importa, el aquí y ahora. Estamos tan enfocados en lo que sucedió en el pasado o en lo que podría suceder en el futuro, que perdemos la oportunidad de vivir plenamente en el presente. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que el presente es lo único que realmente tenemos, y aprovecharlo al máximo es clave para vivir con paz y propósito. Marco Aurelio, uno de los emperadores más conocidos por su práctica del estoicismo, solía reflexionar sobre cómo la vida está hecha de momentos fugaces. La vida es breve, el tiempo es un río que fluye, y cada momento que pasa ya no volverá, decía. El estoicismo nos anima a no desperdiciar nuestro tiempo preocupándonos por el futuro o lamentándonos por lo que no pudimos cambiar en el pasado. Lo único que tenemos bajo nuestro control es el momento presente, y eso es lo que debemos aprovechar al máximo. ¿Cómo practicar esto? Una forma es enfocándonos en nuestras acciones y pensamientos en el ahora. Cuando te encuentres distraído o preocupado por el futuro, recuerda que no puedes controlar lo que vendrá, pero sí lo que haces en este instante. Si estamos presentes en cada tarea que realizamos, por pequeña que sea, podemos encontrar satisfacción y concentración, evitando que la ansiedad o el estrés nos arrebaten la paz. Otra forma de practicarlo es a través de la gratitud. Al enfocarnos en lo que tenemos ahora y no en lo que nos falta, cultivamos una mentalidad más saludable. Si aprendes a valorar el momento presente, las preocupaciones por el futuro y las lamentaciones por el pasado disminuirán y vivirás con más serenidad. El presente es el único tiempo real. Si no lo aprovechamos, estamos desperdiciando lo único que verdaderamente poseemos. Practicar el estoicismo es vivir con la conciencia de que el momento presente es nuestra única oportunidad para ser felices y actuar con propósito. Lección 6. No tomarse las cosas de manera personal. Uno de los mayores obstáculos para mantener nuestra paz interior es la tendencia a tomarnos las palabras y acciones de los demás de manera personal. Cuando alguien nos critica, nos ignora o nos trata de manera injusta, solemos interpretar esas acciones como un ataque directo hacia nuestra persona. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que lo que otras personas hacen o dicen refleja más sobre ellas que sobre nosotros. Epicteto, el filósofo estoico, decía: lo que está en tu poder es tu reacción, no lo que los demás hagan. Esta frase nos invita a reflexionar sobre el hecho de que no podemos controlar cómo los demás se comportan, pero sí podemos elegir cómo reaccionamos ante sus acciones. Cuando permitimos que las opiniones ajenas nos afecten, entregamos nuestro poder y nuestra paz a factores externos. Una de las claves para no tomarse las cosas de manera personal es recordar que las personas actúan según su propia perspectiva y emociones. Sus reacciones, juicios y comentarios están más ligados a su estado interno que al nuestro. Si alguien te critica, no lo tomes como un juicio sobre tu valor personal, sino como una manifestación de su propia visión del mundo. Además, el desapego emocional es una práctica fundamental. El estoicismo nos enseña a separar nuestras emociones de las situaciones externas. Si nos aferramos a las emociones que surgen por lo que los demás piensan de nosotros, estamos perdiendo el control sobre nuestro bienestar. Al practicar el desapego,
nos volvemos más resilientes y menos vulnerables a las críticas o comentarios destructivos. La próxima vez que alguien te trate de manera injusta o te haga un comentario hiriente, recuerda que no está en tu control. No te tomes las cosas de manera personal, sino como una oportunidad para fortalecer tu serenidad interior. Al no permitir que las opiniones de los demás te definan, recuperarás tu poder personal y mantendrás tu paz. Lección 7. La visualización negativa. La visualización negativa es una de las prácticas más poderosas dentro del estoicismo, y aunque al principio puede parecer contraria a lo que nos dicen en la sociedad moderna, tiene un propósito profundo: prepararnos mentalmente para lo peor. Esta práctica consiste en imaginar y reflexionar sobre las peores situaciones posibles que podrían ocurrir en nuestra vida. Al hacerlo, no solo nos entrenamos para aceptar la adversidad cuando llegue, sino que también aprendemos a valorar profundamente lo que tenemos en el presente. Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, decía: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Al practicar la visualización negativa, nos damos cuenta de lo que realmente importa y lo que podemos perder. Esta reflexión nos ayuda a ser más agradecidos por lo que tenemos y al mismo tiempo nos prepara emocionalmente para los momentos difíciles que inevitablemente surgirán. La visualización negativa no significa vivir en la desesperación o anticiparse al fracaso, sino más bien cultivar una mentalidad de aceptación y resiliencia. Al imaginar las peores situaciones, podemos dejar de temer a lo incierto y en lugar de eso ganar paz al saber que, aunque el dolor o la pérdida puedan ocurrir, no serán tan devastadores como los tememos. Cuando comprendemos que somos capaces de soportar incluso las pruebas más duras, nos volvemos más fuertes y menos susceptibles a la ansiedad. Por ejemplo, si temes perder tu empleo, imagina cómo te sentirías y qué harías si eso realmente ocurriera. La idea no es enfocarse en el sufrimiento, sino en prepararte mentalmente para enfrentarlo de manera efectiva. Esto nos da claridad sobre cómo actuar si llega el momento de la adversidad y nos permite vivir más plenamente en el presente, sin el constante miedo a lo que pueda venir. La visualización negativa también fomenta la gratitud. Al pensar en lo que podríamos perder, aprendemos a valorar lo que tenemos. La práctica constante de esta técnica no solo reduce el miedo al futuro, sino que nos enseña a ser más resilientes, a aceptar la incertidumbre con serenidad y a aprovechar cada momento que la vida nos brinda. Lección 8. La indiferencia ante las opiniones externas. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos en la vida es la necesidad constante de validación externa. Vivimos en un mundo donde las opiniones de los demás parecen tener un peso desproporcionado sobre nuestras vidas, decisiones y bienestar emocional. Nos preocupamos por lo que piensan de nosotros, buscamos aprobación y nos frustramos cuando no obtenemos la aceptación que deseamos. Sin embargo, el estoicismo nos enseña una lección crucial: la indiferencia ante las opiniones externas. Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos, decía: no te preocupes por lo que no puedes controlar. Las opiniones de los demás están fuera de nuestro control. No importa cuánto lo intentemos, no podemos hacer que todo el mundo nos apruebe o nos entienda. La verdadera libertad y paz interior llegan cuando dejamos de depender de la validación externa para sentirnos completos. El filósofo griego nos invita a centrarnos en lo que sí podemos controlar: nuestras propias reacciones y comportamientos. Si sabemos que estamos actuando conforme a nuestros principios, no debemos preocuparnos por lo que los demás piensan. Esta es la base de la indiferencia estoica. No se trata de ignorar a los demás, ni de ser indiferentes a las relaciones, sino de mantener nuestra paz y estabilidad emocional sin que las opiniones ajenas nos arrastren. Cuando dejamos de buscar aprobación constante, nos volvemos más libres. Ya no necesitamos la validación de los demás para sentir que estamos en el camino correcto. Si eres fiel a ti mismo, si actúas con integridad y de acuerdo con tus propios valores,
las opiniones externas pierden su poder sobre ti. Además, las críticas y juicios de otros a menudo reflejan más sobre ellos mismos que sobre nosotros. Aquellos que critican, juzgan o intentan socavar nuestra confianza suelen estar luchando con sus propios miedos e inseguridades. Al comprender esto, nos resulta más fácil dejar ir sus opiniones sin que nos afecten. La indiferencia ante las opiniones externas no significa ser insensible o egoísta, sino desarrollar la sabiduría de saber que nuestra paz interior no depende de la aceptación o rechazo de los demás. Cuando vivimos de acuerdo con esta enseñanza estoica, nos volvemos más fuertes, más auténticos y mucho más tranquilos, pues sabemos que lo único que realmente importa es cómo nos sentimos con nosotros mismos. Lección 9. La gratitud constante en un mundo donde a menudo nos enfocamos en lo que nos falta o lo que no tenemos. La gratitud se convierte en una práctica poderosa que transforma nuestra percepción de la vida. Los estoicos, como Séneca y Epicteto, destacaban la importancia de cultivar una mentalidad de gratitud, no solo por lo que tenemos, sino también por lo que experimentamos en cada momento. La gratitud constante no es solo un ejercicio de agradecimiento, sino una forma de transformar nuestra perspectiva y encontrar paz en medio de la adversidad. El estoicismo nos enseña a ver cada día como un regalo, independientemente de las circunstancias. Séneca decía que la vida es corta, pero no por su duración, sino por nuestra falta de conciencia de su valor. A menudo, vivimos como si tuviéramos tiempo ilimitado, esperando siempre el momento perfecto para ser felices o estar agradecidos. Pero los estoicos nos recuerdan que la verdadera paz proviene de reconocer y valorar lo que ya tenemos en este momento. Una práctica estoica fundamental es la gratitud diaria. Cada mañana al despertar, puedes dedicar unos minutos a pensar en las bendiciones que ya están presentes en tu vida. En lugar de enfocarte en lo que te falta o lo que aún no has logrado, pregúntate, ¿qué tengo hoy que podría darme paz y satisfacción? Esto podría ser algo tan simple como tener una buena salud, una familia que te apoya, o incluso el simple hecho de estar vivo. Además, los estoicos practican la gratitud no solo por los aspectos positivos de la vida, sino también por los desafíos y dificultades. Marco Aurelio, en sus meditaciones, habla de aceptar las dificultades como parte del orden natural de las cosas. Ver las adversidades como oportunidades para crecer, aprender y fortalecerse es una forma de gratitud profunda. Cuando algo negativo ocurre, en lugar de quejarnos o frustrarnos, podemos agradecer por la lección que nos ofrece. La gratitud constante también nos ayuda a desconectarnos de la mentalidad de escasez. Al enfocarnos en lo que tenemos y no en lo que nos falta, cambiamos nuestra energía hacia la abundancia, lo que mejora nuestro bienestar y nos permite ver la vida con mayor claridad y calma. Cuando apreciamos lo que tenemos, dejamos de vivir con la constante ansiedad de lo que aún no hemos alcanzado. El desarrollo de esta gratitud no significa ser conformistas ni resignados a lo que no podemos cambiar, sino más bien es una actitud mental que nos permite aceptar nuestra realidad tal como es, con sus luces y sombras. Nos hace más resilientes, más pacientes y más felices. Practicarla todos los días transforma nuestra visión del mundo y por ende, nuestra forma de vivir. Lección 10. Pensar antes de reaccionar. En un mundo acelerado y emocionalmente cargado, reaccionar sin pensar puede ser la norma. Muchas veces, las situaciones nos desbordan y actuamos impulsivamente, sin detenernos a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras palabras o acciones. Sin embargo, el estoicismo nos invita a tomar un paso atrás, a frenar ese impulso y a pensar antes de reaccionar. Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos, decía, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Este principio es clave en nuestra vida diaria. La reacción inmediata suele estar guiada por emociones intensas como el miedo, la ira o la frustración,
que pueden nublar nuestro juicio y hacernos decir o hacer cosas de las que después nos arrepentimos. El estoicismo nos enseña a tomar un respiro, a reflexionar antes de actuar, para así tomar decisiones más sabias y alineadas con nuestros valores. La clave de esta lección radica en entender que la mayoría de las situaciones están fuera de nuestro control, pero nuestra reacción ante ellas es completamente nuestra responsabilidad. Si alguien te critica o te provoca, puedes elegir cómo responder. Puedes optar por defenderte, tomarlo personalmente y reaccionar con enojo, o puedes decidir actuar con calma, reflexionar sobre las intenciones de la otra persona y responder de una manera más consciente y equilibrada. El primer impulso es natural, pero lo que realmente define nuestro carácter es lo que decidimos hacer con ese impulso. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que la mayoría de las cosas que nos perturban son externas, y que nuestra paz depende de nuestra capacidad para controlarlas. Él mismo se enfrentaba a innumerables desafíos como emperador, pero sabía que la clave estaba en no dejarse arrastrar por las emociones. En lugar de reaccionar ante cada situación, buscaba entenderla desde una perspectiva más amplia y racional. Lección 11. La práctica del autocuidado mental. El autocuidado es una práctica conocida por su relevancia en la salud física, pero el autocuidado mental es igualmente crucial, especialmente en una sociedad que constantemente nos exige más y más. El estoicismo nos invita a poner atención a nuestra salud mental, pues solo con una mente fuerte y clara podemos enfrentar los desafíos de la vida con serenidad. Epicteto enseñó que no son los eventos los que nos perturban, sino la forma en que los interpretamos. De esta manera, nuestra salud mental no depende tanto de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino de cómo gestionamos nuestros pensamientos y emociones. El autocuidado mental no significa solo relajarse, sino tomar acciones conscientes para fortalecer nuestra mente, para mantenerla equilibrada y alineada con nuestros principios. El primer paso para practicar el autocuidado mental es reconocer la importancia de nuestras creencias y pensamientos. Todo lo que creemos sobre el mundo, sobre los demás y sobre nosotros mismos tiene un impacto directo en nuestra paz interior. Si tenemos pensamientos negativos constantes, creencias limitantes o interpretaciones distorsionadas de los eventos, nuestra salud mental se verá afectada. El autocuidado mental implica identificar estos patrones y cambiarlos. Se trata de tomar el control de nuestras interpretaciones y reacciones emocionales, eligiendo respuestas que nos acerquen a la serenidad, en lugar de dejarnos arrastrar por el caos de nuestras emociones. La meditación es una herramienta clave en el autocuidado mental estoico. Dedicar tiempo para reflexionar, para observar nuestros pensamientos sin juzgarlos, nos permite ganar claridad y perspectiva. Los estoicos practicaban la introspección diaria, se tomaban un momento para revisar sus pensamientos y asegurarse de que sus reacciones y acciones estuvieran alineadas con su carácter. Esta práctica de autoobservación les permitía reconocer y corregir las debilidades mentales antes de que se convirtieran en obstáculos en su vida. Otra técnica importante en el autocuidado mental es la desconexión consciente. Vivimos en un mundo saturado de estímulos externos, las redes sociales, las noticias, las expectativas sociales. Es fácil perderse en la vorágine de todo lo que nos rodea y olvidar lo más importante, nuestra paz mental. Al igual que el cuerpo necesita descansar, la mente también necesita desconectarse. El autocuidado mental implica saber cuándo y cómo alejarnos de todo lo que nos sobrecarga, para poder nutrir nuestra mente con pensamientos positivos, reflexiones profundas y momentos de silencio. La práctica de la gratitud también es un pilar fundamental del autocuidado mental. Los estoicos, como Séneca, enseñaban la importancia de reconocer lo que tenemos y no centrarnos solo en lo que nos falta. La gratitud nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva, a ver el lado positivo de las cosas y a cultivar una mentalidad de abundancia, en lugar de escasez.
Esto refuerza nuestra salud mental, pues nos aleja de la ansiedad y el estrés y nos permite disfrutar de lo que ya poseemos sin aferrarnos a lo que no podemos controlar. Lección 12. Acepta la impermanencia. Una de las lecciones más profundas del estoicismo es la aceptación de la impermanencia. Nada en la vida es eterno, todo está en constante cambio, ya sean las estaciones, nuestras relaciones, nuestros estados emocionales o incluso nuestras posesiones. Los estoicos nos enseñan que entender y aceptar esta verdad puede liberarnos del miedo, el sufrimiento y la ansiedad. Marco Aurelio, en sus meditaciones, a menudo reflexionaba sobre la fugacidad de la vida. Decía: recuerda que todo lo que ves es el resultado del cambio y que todo lo que ves también cambiará. Este recordatorio nos lleva a comprender que nada permanece igual para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Todo pasa, y eso es natural. Aceptar la impermanencia no significa resignarse a la idea de la muerte o a la pérdida, sino más bien entender que estas son partes inevitables de la existencia. Lo que cambia constantemente son las circunstancias, las personas y las situaciones a nuestro alrededor. El sufrimiento surge cuando nos aferramos a lo que es transitorio. Si nos resistimos al cambio, nos encontramos atrapados en el miedo, el dolor y la frustración. Un concepto central del estoicismo es la dicotomía del control. Hay cosas que podemos controlar y cosas que no. El cambio está fuera de nuestro control, pero nuestra respuesta a él sí lo está. Si aprendemos a aceptar la impermanencia, podemos dejar de aferrarnos al pasado y vivir plenamente en el presente. Nos liberamos del miedo al futuro, pues sabemos que todo es temporal y que lo que vendrá también formará parte del flujo natural de la vida. La impermanencia nos invita a vivir con más intensidad y gratitud. Si entendemos que nada durará para siempre, comenzamos a valorar cada momento, cada persona y cada experiencia. No perdemos tiempo en lamentaciones o en deseos de que las cosas sean diferentes. En lugar de preocuparnos por lo que se va, nos enfocamos en aprovechar al máximo lo que tenemos ahora. Esto nos lleva a una vida más plena y significativa, en la que la ansiedad y el arrepentimiento dejan de tener espacio. Además, aceptar la impermanencia nos ayuda a ver la muerte no como algo aterrador, sino como un recordatorio de lo valioso que es el tiempo que tenemos. Séneca, en sus cartas a Lucilio, nos recuerda que no es la muerte lo que debemos temer, sino el no haber vivido de acuerdo con nuestros principios, el no haber aprovechado nuestras oportunidades. La muerte es una parte natural de la vida, y aceptar esta realidad nos permite vivir con mayor propósito y urgencia. Finalmente, aceptar la impermanencia también implica soltar el control excesivo que a menudo intentamos imponer sobre nuestra vida. No podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos decidir cómo responder, cómo adaptarnos al cambio y cómo encontrar paz en la incertidumbre. Al hacerlo, dejamos de luchar contra la corriente de la vida y comenzamos a fluir con ella. Aceptar la impermanencia es un acto de libertad. Nos libera de las expectativas irreales y nos da la paz de saber que todo lo que vivimos tiene un ciclo. Aprender a soltar, a vivir con lo que tenemos y a adaptarnos a lo que venga es una habilidad estoica clave que nos permite disfrutar de una vida plena, sin miedo al cambio y con la conciencia tranquila de que todo pasa por una razón. Lección 13. La serenidad en el caos. Vivimos en un mundo lleno de caos, problemas inesperados, cambios repentinos, personas difíciles, desafíos laborales y muchas otras incertidumbres que pueden desbordarnos. El estoicismo nos enseña que, a pesar de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, podemos encontrar serenidad. La clave está en nuestra reacción frente al caos, no en el caos en sí mismo. Epicteto enseñaba que no es lo que nos sucede lo que nos define, sino cómo elegimos responder. El caos exterior no tiene poder sobre nuestra paz interior, a menos que le otorguemos ese poder. En sus discursos,
Epicteto explica que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. Esta es una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo. Tenemos el control sobre cómo interpretamos lo que nos ocurre. El caos, al igual que los desafíos, es inevitable. Sin embargo, lo que podemos controlar es nuestro estado mental y nuestra capacidad para mantener la calma, incluso cuando todo parece desmoronarse. Marco Aurelio, uno de los más grandes exponentes del estoicismo, reflexionaba sobre la importancia de la serenidad en tiempos de crisis. En sus meditaciones, nos recuerda que el impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. El caos, en lugar de ser una barrera, puede convertirse en una oportunidad para ejercer nuestras virtudes y mantener la serenidad. Para practicar la serenidad en medio del caos, los estoicos nos sugieren centrarnos en lo que podemos controlar, nuestras emociones, nuestras reacciones y nuestras decisiones. Podemos no tener control sobre los eventos, pero sí sobre cómo elegimos responder. Esto implica no reaccionar de forma impulsiva, sino tomar un momento para reflexionar y evaluar la situación con calma. Además, la serenidad en el caos requiere la práctica de la aceptación. Aceptar que el caos es una parte de la vida nos permite soltar el deseo de controlarlo todo. Cuando nos resistimos a lo que no podemos cambiar, generamos sufrimiento innecesario. Aceptar las circunstancias tal como son nos da el poder de seguir adelante con paz y claridad. Otra práctica clave para cultivar serenidad en el caos es la visualización negativa. Al imaginar los peores escenarios posibles, no desde un lugar de miedo, sino desde una perspectiva estoica, podemos reducir la ansiedad que nos causa el caos. Nos preparamos mentalmente para lo inesperado, lo que nos permite manejarlo con mayor calma cuando realmente suceda. En momentos de caos, también es importante recordar que las emociones son pasajeras. La ira, la frustración, la tristeza son reacciones naturales ante el caos, pero no son permanentes. Podemos sentirlas, aceptarlas y luego dejarlas ir. La serenidad no significa la ausencia de emociones, sino la capacidad de no permitir que esas emociones nos controlen. Finalmente, la serenidad en el caos requiere un enfoque en el presente. El caos a menudo nos hace pensar en el futuro o en el pasado, generando más estrés. Sin embargo, la verdadera paz se encuentra en el aquí y el ahora. Practicar la atención plena y vivir en el momento presente nos ayuda a mantener la calma en medio de la tormenta. La serenidad en el caos no es un estado de perfección, sino una práctica constante. Al integrar las enseñanzas estoicas en nuestra vida, podemos enfrentar los momentos más turbulentos con claridad, compostura y un sentido de control interno que nos permite prosperar, no a pesar del caos, sino a través de él. Lección 13. La serenidad en el caos. La vida está llena de momentos caóticos, problemas inesperados, cambios repentinos y desafíos que parecen desbordarnos. En medio de todo esto, el estoicismo nos enseña que podemos mantener la serenidad. El caos externo no tiene por qué afectar nuestra paz interior. La clave está en cómo reaccionamos ante lo que sucede, no en lo que ocurre. Epicteto enseñaba que no son los eventos los que nos perturban, sino cómo los interpretamos. El caos, en realidad, puede ser una oportunidad para practicar la calma y el autocontrol. En Meditaciones, Marco Aurelio afirmaba que lo que se interpone en el camino se convierte en el camino, lo que significa que las dificultades pueden ser el medio para ejercitar nuestras virtudes. La serenidad ante el caos implica reconocer que no podemos controlar todo, pero sí podemos controlar nuestras reacciones. No se trata de ignorar las emociones que surgen en tiempos difíciles, sino de no dejar que esas emociones gobiernen nuestra mente y nuestras decisiones. Al practicar la visualización negativa, nos preparamos mentalmente para los peores escenarios
lo que reduce el impacto emocional de lo inesperado. El caos, en lugar de ser una barrera, puede transformarse en una oportunidad para desarrollar nuestra resiliencia. Al aceptar que los problemas y dificultades son parte de la vida, podemos afrontarlos con mayor claridad. La serenidad no se trata de la ausencia de dificultades, sino de nuestra capacidad para mantener la calma y tomar decisiones racionales, sin dejar que el caos nos controle. Practicar el presente, centrarnos en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos cambiar, son los pilares de la serenidad en medio de la tormenta. Hoy hemos explorado 14 poderosas lecciones basadas en el estoicismo para lograr que nada te moleste y mantener tu paz interior, incluso en los momentos más difíciles. Primero, aprendimos a controlar lo que podemos controlar y a aceptar lo que no podemos cambiar. Recordamos que la aceptación es clave para no dejar que las circunstancias externas nos alteren. A continuación, vimos cómo mantener la serenidad ante la adversidad, enfrentando el caos con calma y resiliencia, y cómo el desapego emocional nos libera de las ataduras de las expectativas y los resultados. El momento presente es nuestro único dominio, por lo que aprendimos a vivir en el ahora y a no tomarnos las cosas de manera personal. Con la visualización negativa, nos preparamos mentalmente para los peores escenarios, reduciendo el miedo al futuro. La indiferencia ante las opiniones externas es fundamental para no depender de la aprobación ajena y seguir nuestros propios principios. La gratitud constante nos permite encontrar valor incluso en los momentos difíciles, mientras que pensar antes de reaccionar nos da la claridad necesaria para actuar con sabiduría. También entendimos la importancia de la práctica del autocuidado mental, de cuidar nuestra mente y emociones para estar fuertes en cualquier situación. Por último, aprendimos a aceptar la impermanencia, a mantener la serenidad incluso en el caos y a recordar que cada situación tiene un propósito que podemos utilizar para crecer. Recuerda, estas 14 lecciones estoicas son herramientas que te permitirán mantener tu paz interior, sin importar lo que ocurra a tu alrededor.